Bienvenidos a este espacio de opinión sobre la realidad nacional, en el ámbito político, social y económico. Un análisis objetivo, profundo y contextual de las noticias que hacen noticia. Esto es Diálogo en I40 con Hugo Pérez Lizárraga. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros amables oyentes de esta su emisora I40, la pregonera de las verdades bíblicas. Como todos los lunes, nuestro interlocutor es el doctor Agustín Aguilera, un hombre de Dios, un hombre comprometido con la palabra, y aquí estamos para conversar lo que las noticias nos traen y les vamos a un poco interpretar y un poco de reflexionar y también de darles la tónica que todos ustedes están esperando, porque detrás de las noticias hay algo que debemos saber. Muy buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás este día? Querido hermano, gracias a Dios bien, y bueno, siempre con un ánimo especial para este tiempo de poder compartir mediante la radio. Mira, Agustín, las cosas han ido sucediendo de tal manera que ya uno no sabe qué decir o qué hacer. Hasta el día sábado, domingo, hasta ayer teníamos la expectativa de que algo iba a ocurrir en el país, una eclosión social, unas paradas colectivas en las carreteras del país y que nos iba a tener como apresados en las ciudades. Pero ha habido una reunión con el presidente, los de la pesada, así yo les llamo, porque son del transporte a larga distancia y manejan esos camiones enormes que son justamente el transporte pesado, así llaman ellos. Uh-huh. Entonces, en ese entendido, las cosas no van a llegar al río, la sangre no llega al río, no hay el bloqueo correspondiente. Y ante esa situación y las otras que hemos estado comentando contigo y otros personajes que me acompañan, el tema del dólar, el tema de los gremialistas que están seguramente en La Paz ya, y luego la falta de seguridad ciudadana. Hay gente que no se anima a invertir porque no tiene la seguridad de que le van a respetar. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en un país en crisis realmente? ¿O esto solamente es una partecita de lo que dice el gobierno, que es un país que no le pasa nada? Wow. Empecemos directamente al tema del transporte pesado y todas sus movilizaciones y diálogo con el gobierno. El transporte pesado está compuesto por dos líneas, ¿no? Hay uno a nivel que se llama el transporte a nivel nacional y hay otro sector que también está sindicalizado. Entonces son dos grupos. Y uno de ellos ha sido el que se ha acercado al gobierno más rápido y el otro ha sido más receloso. Pero lo que ha llamado la atención es que el ministro de Obras Públicas hace algunos días atrás dijo que el comportamiento de amenaza de bloqueos nacional de las rutas nacionales e internacionales por el transporte pesado ya rayaba en un golpe de Estado. Uh-huh. Y en sedición. Así decía. Sí, ¿no? O sea, sedición y golpe de Estado. ¿Qué es eso? O sea, ya es un mensaje a todos aquellos que desean hacer manifestaciones contra o defendiendo sus intereses económicos y todo lo que sea, y que el gobierno lo va a tomar como una sedición y golpe de Estado. Toda manifestación de aquí en adelante, el mensaje será considerado una sedición y golpe de Estado y por lo tanto pasible de ser procesados por golpistas y sedicionistas. O sea, todas las manifestaciones que atente contra el gobierno es considerado a partir de la comunicación del ministro como una acción de golpe de Estado. Eso sería parte de la conversación que tuvo el jefe del Estado con los dirigentes de la
de los transportistas a larga distancia. Eso ya no sabemos el contenido porque eso ya es suposición, pero lo que sí se dijo abiertamente de forma pública es que toda conducta que vaya a atentar contra el Estado, a interpretación de los señores del gobierno, va a ser considerado como golpe de Estado y sedición. Por lo tanto, en Bolivia, cualquier manifestación ya estaría considerado dentro de esa conducta. Alguna vez hemos comentado en este mismo espacio, Agustín, en el sentido de que en Bolivia nos falta esto que se llama autoridad. Así es. Y en las circunstancias en que se han presentado muchos problemas, no ha habido un accionar de las autoridades pertinentes para parar aquello. Y han esperado más bien que se llegue al extremo para llegar a algo. Así es. Entonces, en este sentido, querría decir que se están poniendo las pilas del gobierno para que haya un principio de autoridad. No. ¿Así? No. Lo que estamos caminando es de que es un proceso de imposición de autoritarismo, en el sentido de que todo aquello que vaya contra, cualquiera sea, cualquier actitud que vaya contra el gobierno, y el gobierno lo catalogue como acciones golpistas o sedicionistas, son pasibles de procesos legales. En otras palabras, es aquel que no esté de acuerdo con este gobierno será sometido a juicio. De eso estamos hablando ya bajo lo que hemos observado con el transporte pesado. O sea que eso es una amenaza, Agustín. Más que amenaza. Vaya, vaya. Entonces eso querría decir que lo que han estado preparando los gremialistas y que seguramente estén en La Paz, vuelvo a reiterar, también están en ese estado. Podrían ser catalogados como golpistas. Porque uno de ellos, el dirigente, estaba en la clandestinidad. Así es. Y tenía que presentarse para ver que se converse con el presidente. O sea que aquí el que mueve un pelo en contra del gobierno es golpista. Correcto. Y va a ser procesado por eso. Entonces estamos entrando en quizás, voy a decir, en comportamientos preliminares a los últimos aleteos de un sistema democrático. Vaya, vaya. Entonces lo que se dicen por allá fuera del país tendrían razón. Hay muchos economistas que auscultan la realidad nacional y dicen que estamos a punto de dos cosas. De uno, que tengamos un totalitarismo propio y directo, y otro, que haya la posibilidad de que los países aledaños al nuestro estén pensando en desmembrarnos. Y no creo que lo segundo. Lo segundo no creo que se dé, pero sí estamos internamente ante un escenario cada vez más deteriorado del sistema democrático por este tipo de acciones, ¿no? Que vamos viendo a lo largo de los días que van caminando en este tiempo. Entonces, y fíjate, parte de eso también es un tema que está muy fuerte en estos días, es el tema del fondo de pensiones, que el dinero que ha sido invertido por la administradora de fondos de pensiones, que ahora es del gobierno, ha comprado, le ha prestado, voy a decir así, al Banco Central, ¿no? Y ha comprado bonos del Estado. Sí. Ya, ok. De acuerdo a la normativa, es de que, al menos la que regía para las administradoras anteriormente, era de que esos dineros debían ser invertidos, no prestados, en empresas rentables, ¿no? Entonces, que garanticen rentabilidad, pero son empresas productivas, generadores de riqueza. El Banco Central y el Tesoro General de la Nación no son ni empresas ni generan riquezas. Exactamente. Entonces, pero generan intereses. Pero generan intereses que no son de la producción propia. Porque eso es lo que dice la gestora. Va a haber una ganancia para los fondos que los jubilados tienen ahí para
para, digamos, resguardar su pensión. Entonces, si hay un ingreso adicional, está bien. Ese es el argumento que hace el gerente de la gestora. Por eso digo, el Banco Central de Bolivia no produce, no es productivo, no es un ente productivo. El Tesoro General de la Nación no es un ente productivo, no genera riqueza. Ya, y el espíritu de la inversión es justamente colocar dineros en una instancia que genere riquezas y ganancias. Y con eso es que pueda generar mayores ingresos para los recursos de la gente que ha aportado. Fíjate que la diferencia, o bueno, algo que es muy puntual que hay que señalar, que la gestora es administradora de dineros privados. O sea, no tiene autonomía de gestión la gestora, porque está manejando dineros privados de todos los que hemos aportado. ¿Ya? Eso es dinero de la gente, no es un dinero de la gestora. Y la gestora no tiene la facultad, así, nadie le ha dado un mandato de naturaleza directa para que disponga de la manera que conocemos que haya sido. Entonces, es una situación muy, muy complicada, y eso también es una muestra del comportamiento que ya va asumiendo el gobierno. En todo caso, Agustín, esta parte que has tocado también tiene relación con lo que con el tiempo que se ha debido tomar estos bonos. Si es a más de 1 año, 2 años, evidentemente tu razonamiento es correcto. Pero si son 6 meses, tiene la alternativa de decir el gerente de la gestora de que es por poco tiempo y que eso va a volver otra vez a los fondos de la gestora. Pero eso no sea ciencia cierta a cuántos meses son los bonos. Entiendo que los bonos nunca son a corto plazo, siempre son a largo plazo. En este caso hay unos 6 meses, 3 meses, 6 meses. Ya. ¿Quién se anima a afirmar que van a hacer esos 6 meses? Nadie. Bueno. O sea, en 6 meses que estamos a fin de año, para Navidad. Exactamente. Ya. En Navidad, veremos qué pasa. Bueno, en todo caso, no es tanto esto lo que conversamos, es el hecho de lo que en el fondo podemos decir, por todas las cosas que pasan, ¿Bolivia es un país inviable? Bolivia es un país sumamente viable. Lo que no es viable son los gobiernos. Ya. ¿Me entiendes? Hay una diferencia. El problema de este país, y lo vengo sosteniendo, no es la población. La población es productiva, genera riquezas, es emprendedora. Lo vemos en pequeños y grandes detalles aquí en varios lugares donde personas empiezan vendiendo en el suelo unos dulces y termina con un camioncito repartiendo producción. Vemos el emprendimiento, que es el emprendedor que es el boliviano, y el esforzado que es el boliviano. El gran problema de este país han sido los gobiernos, que en vez de apoyar la actitud de emprendimiento de todos los bolivianos en todo el país, lo que han hecho es aprovecharse de eso para poder controlar al país. O sea, las necesidades de la población no son atendidas adecuadamente por el gobierno de turno. ¿Eso quieres decir? Absolutamente. No, aquí ninguno de los gobiernos de turno atiende las necesidades. Los gobiernos de turno lo que han hecho es procurar satisfacer sus necesidades. Bueno, a todo esto que estamos comentando, Agustín, que viene justamente de lo que estamos viviendo actualmente, paro por aquí, paro por allá, este sector, aquel otro sector, le ponen en bretes al gobierno. Pero eso va sumado todavía a otro aspecto que lo voy a colocar en el siguiente espacio. Hacemos una pausa y continuamos. En algún momento de nuestras conversaciones, Agustín, sea contigo, con mis otros compañeros que me honran su presencia en los otros días, habíamos dicho de que nos habíamos hecho la pregunta, ¿dónde están los dólares? Y contigo, con otro, hemos llegado a convenir de que se los ha malgastado.
Así es. La plata que había en el Banco Central se sacó para hacer una obra, otra obra, comprar un avioncito, hacer unas obras que son ahora tipo elefantes blancos en el país, y se gastó la plata ahí. Pero por el otro lado dijimos también de que la plata estaba en otra parte. Estaba en el Chapare. Ya. ¿Bolivia es un narcoestado? ¿Podemos decir que es un narcoestado? Podemos decir de que la producción de la cocaína en Bolivia se ha ido incrementando bastante, y esto por las noticias que recibimos en los medios de comunicación, en la cantidad de producción o de cocaína incautada. Ya. ¿No? Los especialistas dicen que lo que se incauta es lo mínimo de lo que se produce. Y cada vez vamos viendo de que a nivel de países cercanos a nosotros, Paraguay, Brasil, inclusive Perú, van haciendo incautaciones enormes, ¿no? de droga proveniente de Bolivia. Se nos dice en los medios de comunicación de que Bolivia es un país de tránsito de la cocaína que viene del Perú. Pero lo que cada vez vemos es que es cocaína boliviana, que es incautada en los países vecinos. Y esas cantidades han ido incrementándose mucho en consideración de las drogas incautadas. Y la pregunta es, resulta que son los países vecinos los que hacen los grandes descubrimientos de drogas provenientes de Bolivia. Y aquí en Bolivia hacemos cada vez proporcionalmente menos los descubrimientos, ¿no? Porque resulta que en España llegan 4 toneladas en un avión de la aerolínea de BOA, y no sabemos en qué ha terminado ese proceso, las 4 toneladas. Entonces, y vemos cada vez grandes cantidades que son incautadas en nuestros países vecinos. Entonces, vemos que el tema de la droga en Bolivia realmente se ha incrementado significativamente. Al decir narcoestado, estamos hablando de que todo el país estaría involucrado en esta actividad, lo cual no. Lo que sí vamos a decir, y se nos ve en los medios de comunicación, es de que las autoridades llamadas a combatir el narcotráfico en muchas ocasiones se han visto involucradas en el narcotráfico. Entonces vamos a ver de que el comportamiento de las autoridades llamadas por ley a luchar contra este mal son las que terminan siendo parte del sistema del narcotráfico. Entonces, más que todo, es ese la base de la opinión de que somos un narcoestado. Y yo no diría un narcoestado, porque el Estado es la gente, y la gente no está involucrada toda. Vamos a decir, hay algunas personas que están involucradas. Y yo creo que más que todo, vamos a decir, podríamos llegar a estar mirando de que se darían casos de narcogobiernos, ¿no? Pero narcoestados, estaríamos hablando de que empresarios, la gente de a pie, estuviese involucrado en todo esto. O sea, seríamos todos un país de narcotraficantes, ¿no? Lo cual no es así. Pero lo que se ve es de que quienes están llamados a luchar contra el mal, vemos las noticias que varios de ellos y autoridades de alto rango terminan involucradas en este ilícito. Sí, esto te pongo a consideración, Agustín, por cuanto si revisamos un poco la historia de nuestro país, la historia de uno de los famosos narcotraficantes que tuvimos, como es el señor Suárez, en su momento dijo que podía comprar la deuda externa del país. Así es. Luego se declaró él prácticamente narcotraficante, porque pensaba que ese era un trabajo que uno podía hacer. Y le permitieron. ¿Pero a cambio de qué? Y así podemos hacer una historiación de otras instancias, y por eso viene el caso de que si falta dólares, no largaron los del Chapare para que se introduzca en la economía nacional. Bueno, ahora, pero... Ha eso intervenido el ministro de Gobierno, ha desmantelado una cantidad de X de laboratorios. ¿Por qué?
Porque se lo han guardado por los quintos, ¿no? Bueno, ha ido a buscar droga y quizás también los dólares por allá. Por eso. Fíjate que siempre se negó a lo largo de muchos años de que el Chapare sea una base del narcotráfico. Pero el actual ministro de Gobierno ya ha afirmado que el Chapare es una base de narcotráfico. Entonces, no es una afirmación de la gente, es una afirmación de una autoridad de gobierno. Ajá. Que señala, y la llamada por ley a la lucha contra este flagelo es quien ha afirmado tal cosa, ya, donde dice que ese lugar es donde emerge el narcotráfico. Pero ¿sabes qué? El tema es de que además del Chapare, lo que vemos en las noticias es que ya se descubren fábricas en muchos otros lugares, en parques nacionales y otras regiones que fuera de lo que es el Chapare. Entonces vamos viendo de que esta actividad ilícita se ha expandido considerablemente en muchos lugares del país. Ya. Con todos esos elementos que estamos conversando, Agustín, podemos llegar a una situación crítica, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos ante una situación de llegar a un totalitarismo completo o ante una desmembración que se pueda hacer, lo que te dije hace un instante, y tú dijiste que esto no sería posible? Yo lo veo más difícil eso. Yo la desmembración del país lo veo muy difícil, lo veo realmente muy difícil. Y ha sido, honestamente, un discurso histórico, ¿no? Especialmente a la región del Oriente se le ha dicho separatista, creo que de inicios del siglo pasado, cuando en 1904, si no me equivoco, o algo por ahí, hay un documento en el cual está escrito de que Santa Cruz pedía, fíjate esto, una vinculación de Santa Cruz con Cochabamba mediante ferrocarril, que se construya ferrocarril de Santa Cruz a Cochabamba para que Santa Cruz se integre al resto del país, porque el país Bolivia era la zona de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Cochabamba. Eso era Bolivia conectada. Y el resto del país, o sea, Pando ni existía. Beni tampoco. Beni era, si querías ir a hacer cacería o bueno, todo aquello. Entonces, para eso era. Entonces, Santa Cruz pide integrarse al país con una vía férrea. Y ese pedido fue catalogado y estigmatizado como separatista. Sí. Más bien debe ser al revés, ¿no? Claro, pero esa solicitud de conexión de ferrocarril entre Santa Cruz y Cochabamba la calificaron de separatismo. Entonces, ese estigma viene desde mucho tiempo y resulta ser que Santa Cruz siempre pidió ser parte de, participar en, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un discurso más que contrario a la realidad del comportamiento que se ha tenido, de tratar de construir y de aportar a la integración del país. Y eso es algo que se va a venir hablando. Yo no creo que haya una división del país. Yo dudo muchísimo en ese sentido. Es que porque tantos líos que hay, Agustín, los que hemos señalado hace un instante, pareceríamos que somos ingobernables o no hay gobierno que atienda las necesidades de la gente. Yo te voy a decir algo. En los últimos 50 años, el país, y esto te va a sonar bastante raro, el país ha desarrollado educación. Criticada, lo que tú quieras. Yeah. Pero la formación del boliviano en los últimos 50, 60 años ha sido considerablemente ascendente. El nivel de escolaridad, el nivel de universitarios, profesionales, etcétera, es muy significativo en los últimos 50 años, 60 años, por lo menos.
¿no? Desde la década del 70. Antes había, pero era incipiente. Sí. Pero a partir del 70, 80, ya esto es un boom en la educación, en la formación profesional de los bolivianos. Y eso hace que la naturaleza del país sea transformada, ¿ya? Y del ciudadano. Ya. Mucho más profesional, más formado, etc. Y nosotros seguimos con el mismo sistema de gobierno y de comportamiento de gobierno como si estuviéramos en la década del 40, del 50 y del 60. O sea, ya no se puede gobernar un país como Bolivia con la mentalidad de ese tiempo. Por lo tanto, cada vez es imposible sostener a una nación con la formación que tiene Bolivia ahora. O sea, somos más contestatarios ahora. Totalmente. A una situación que no esperamos que se realice, pero que Así se realiza porque la inoperancia del gobierno se da. Uh-huh. Entonces, si estamos ante esta situación, Agustín, ¿qué hacemos? Bueno, y a esa pregunta lo vamos a responder después de este intervalo. Dale. ¿Qué hacemos, Agustín? Hacemos un golpe de timón de parte del gobierno, ¿no? Acortamos el mandato del actual presidente, o en las elecciones que se avecinan el próximo año presentamos una candidatura de la oposición única que se haga frente a lo que dicen que es el más formado, valga la redundancia. Uh-huh. Bueno, ninguna de esas alternativas yo la veo viable. Ninguna de esas. ¿Por qué? A ver. Lamentablemente no hay transparencia en el sistema, en el Tribunal Supremo Electoral, en todo lo que es el padrón, todas esas cuestiones. En las últimas elecciones hubo una intervención internacional donde recomiendan, hay una resolución donde recomiendan hacer medidas que hasta ahora no las han hecho, ¿ya? El Tribunal Supremo Electoral no ha cumplido las recomendaciones internacionales, ¿no? Yeah. Entonces, se entiende que no podemos afirmarlo porque no tenemos los datos en las manos y todo eso, pero se entiende que hay 1,5 millones de registros, vamos a decir, que no están verificados, que no son verificados, que no existen, ¿no? Entonces, esto es una situación donde el Tribunal Supremo Electoral hasta ahora no ha aplicado las recomendaciones internacionales de constatación, vamos a decir, de la realidad de los electores, de los votantes. Primera cosa, eso es importante para ir a unas elecciones creíbles, ¿ya? Podemos ir a unas elecciones, o sea, de seguro que se va a ir, pero confiables, creíbles, ya queda la gran duda de que realmente eso. Y esto se ha dado en los hechos, en las elecciones nacionales, uh-huh, frente a las elecciones regionales. Porque hay unas elecciones nacionales y a los 6 meses hay las regionales. Resulta que se ha evidenciado, con los datos que hay, que entre la elección nacional y las elecciones regionales, uh-huh, hay una diferencia de más de 1 millón de votos. ¿Ya? O sea, eso está en los números. Yeah. No es una cuestión que uno se está inventando, no. La cantidad de votantes que hubo en la nacional, uh-huh, frente a la cantidad de votantes que hubo en las elecciones regionales, llamémosle, ¿no? Las subnacionales, las de gobernación y o sea, hay alcaldías. Hay más votantes a nivel nacional. Eso, o sea, hay más personas que votaron en la elección nacional que en las elecciones regionales. Voy a decir regionales para decir las subnacionales. Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Me entiendes? Ya, está bien. En la cantidad de gente que votó en la una y en la cantidad de gente que votó en las otras. Puede haber una explicación, es decir, abstencionismo. No lo sé. O sea, muerto. No, sí, se murieron en 6 meses, más o menos, 1 millón de ciudadanos, más o menos. Entonces, eso nunca se agarró y se hizo un análisis, porque eso está ahí. Eso es evidente, no es una cuestión que uno se esté inventando, están los números ahí. Y se dijo, ¿dónde está el millón? No, y nunca hubo una respuesta como tal.
Entonces, lo primero que se debe hacer por una cuestión de, no sé si la palabra caerá o no bien, de honor, ¿ya? Cosa muy rara en estos tiempos, pero de decir, señores, nosotros estamos haciendo bien las cosas y aquí se abre y se muestra con toda la claridad a todo el que quiera revisar y constatar, ¿no es cierto? Eso creo que sería un paso muy importante en nuestra en este proceso. Se dice, no lo afirmo yo, de que la cantidad de votos que tiene el partido de gobierno no es real. Yeah. O sea, que no es evidente. Y eso se ve, por ejemplo, otra vez, la diferencia entre los votos que adquiere a nivel nacional con los que adquiere a nivel regional. Va a decir, no, es que los candidatos son los que atraen. No sé. Mira, explicaciones pueden haber muchas, pero los números te dicen lo que te estoy haciendo la relación. Entonces, uno es eso. Segundo es eso. Primero es de que realmente haya como bolivianos, un sinceramiento de los datos, y eso a través de una apertura hacia todos. Yo recuerdo que antes esto se hacía, ¿no? Se mostraba la depuración se llama. ¿no? Se mostraba, ¿no? Y venían los partidos políticos y podían mirar y toda esa cuestión. Bueno, yo era chico ahí en ese tiempo, así que no sé. Ahora ya no se hace eso. Al menos, o sea, se está buscando y no hay una respuesta en eso. O sea que tu opinión, Agustín, a la pregunta que te hice es de que se va a arreglar estas cosas que estamos viendo en una próxima votación, pero donde esté con el padrón electoral depurado. ¿Sí? Confiable, o sea, que la gente diga, sí, eso es real. Primero es una cosa. Lo segundo, yo creo que basado en ello, vamos a ver la libertad en la democracia. O sea, nosotros, si somos realmente democráticos, tenemos un sistema donde partidocracia, porque estamos en un sistema de partidocracia donde los que pueden participar son los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas. No puedes participar fuera de eso. O sea, un ciudadano común y corriente no puede inscribirse. Tiene que ser a través de estos instrumentos que forma parte del sistema democrático. Y el que define el candidato o la autoridad es el ciudadano con su voto. O sea, yo no lo puedo encajonar, personalmente es mi opinión, en un solo candidato. Estoy cayendo en la misma conducta del otro lado, ¿ya? Del autoritarismo. O sea, decir, señores, solo con un candidato. ¿Saben qué? Lo que podemos hacer es mostrar una candidatura, por decir así, creíble. También donde la gente pueda decir, no, yo voy por ahí. A mí me convence más este otro, más aquello, más acá. Lo vemos en países fuera de Bolivia, donde sucede tal cosa. Donde hay candidatos que adquieren de una manera transparente la votación mayoritaria y significativa de la población. Entonces, yo no puedo coartar mi derecho de elegir. Ahí yo estoy cayendo también en el otro lado, en el autoritarismo. Si yo digo candidatura única y todos tenemos que votar por para sacarlo al de allá, esos son los mismos mecanismos del otro bando, del autoritarismo. Ya, pero aquí viene un asunto, Agustín. O sea que seguimos insistiendo por tu alocución de que una de las formas de arreglar la situación que estamos viviendo es a través de un acto eleccionario. Estamos descartando que se acorte el mandato del actual presidente, que se cumpla. Pero para encarar las próximas elecciones se dicen por los analistas, por aquella gente que está sobre este tema, de que el más dividido o no tiene mayor cantidad de votantes. Y que la oposición, con todo que está fragmentada, no se pone de acuerdo para presentar una candidatura única que todos apoyen. Y que para eso es un proceso que muchos sugieren que haya, al margen de lo que pueda decir el Tribunal Supremo Electoral. No una primaria abierta respaldada por el tribunal.
sino un acuerdo, digamos. A través de un acuerdo que tengan todos los posibles candidatos para que de entre ellos fluya uno o dos que sean los que se presenten y que todos lo apoyen. Esa es una fórmula que parece haberse dado en Venezuela, ¿no? Donde cual han encontrado un candidato que le puede hacer frente a Maduro. Ya. Ahora, fíjate que en Venezuela hay varios candidatos, no hay uno solo. Hay varios. O sea, no, aquí no estamos como... Bueno, en Estados Unidos, fíjate que ahí hay una situación más clara, donde están los republicanos y los demócratas, y hay un independiente que anda ahí sacando un 0.0 no sé cuánto %. Ay, la verdad que como es tan mínimo eso, no lo miran, pero sí hay esa situación. Pero allá es demócrata y republicano, no hay más, digamos, ¿no? O sos rojo o azul, creo que allá, ¿no? Azul. Entonces, no tenés más. O sea, o voy de este lado o de este al otro. O sea, ese es el sistema en Estados Unidos, lo cual no ocurre en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos varios candidatos. Y en Venezuela hay varios, aunque dicen que la mayoría son satélites del oficialismo. ¿No será que también aquí en Bolivia hay lo mismo? Probable, sí. ¿no? Que hayan satélites de los oficialistas, ¿no? Para que en el llegado al momento hayan acuerdos, ¿no? Por ahí. Pero hay varios, ¿ya? Y en Venezuela lo que se está dando, es lo que se escucha en los medios, es de que a la candidata que no permitieron que se registre, a la señora Machado, han puesto a uno que lograron que se registre, ¿ya? Y todos van a ir, recomiendan ir detrás de él, o apoyarlo a él. Sí. Pero no es el único candidato, hay otros candidatos. ¿Me entiendes? Pero de lo que sí se están poniendo de acuerdo es votar por él. Pero no es el candidato único de la oposición, por decirlo así. Ya. Hay otros candidatos. Ya, está bien. Pero el acuerdo es decir, señores, vamos a votar por él. Y entonces la gente dice, ok, vamos a ir a votar por él. Ya es una decisión, voy a decir así, de la ciudadanía de ir y apoyarlo a ese candidato. Eso es más democrático. Sí. ¿No? Sí. O sea, le estamos dando la libertad de decir, hay otros 2, 3, 4 candidatos, no sé, pero queremos que este sea el candidato porque este representa los anhelos que tenemos la mayoría. Efectivamente, Agustín, eso vuelvo a decir que eso pasaría por una elección. Ahora, ¿qué tal si con el voto no sacamos al actual partido de gobierno y se mantiene en el siguiente periodo? ¿Cuál va a ser nuestro destino, entre comillas? Tú ya la estás poniendo un escenario es que oscuro y trágico, y yo soy más optimista. A ver. Por eso te digo, tenemos que generar los mecanismos que garanticen que las elecciones expresen la voluntad de la gente. Yeah. Alguien decía, la elección no está en los que votan, sino en los que cuentan los votos. Alguien mencionaba eso, como diciendo que el fraude es el que define la elección. Yeah. Lamentablemente eso se ha popularizado mucho en los últimos tiempos. ¿Qué pasó en Paraguay en la última elección? Yeah. Por lo que sabemos, por lo que hemos escuchado. Al margen del resultado, los mecanismos de control fueron bastante buenos, ¿ya? Pero el control de quién, ese es el tema. El control de la gente, de la población. Ahí, hasta donde conocimos y supimos, la gente defendió su voto y fiscalizó su voto. ¿Por qué? Porque es su derecho, es su expresión y lo que tiene que hacer es velar porque esa expresión sea respetada. Voy a decir acá, un fraude electoral es un delito, pero para mí de los más graves, porque estás atentando contra la voluntad del ciudadano. ¿No? ¿Y dónde radica la democracia? En el ciudadano. Correcto. Entonces, si tú alteras la votación, estás alterando y atentando contra el sistema democrático.
o sea, la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, el ciudadano tiene el absoluto derecho de velar y defender su expresión de voluntad plasmada en el voto. Porque le estás diciendo, esto es bien importante, el votante al emitir su voto le está diciendo, yo quiero que esta persona, yo estoy dándole una autoridad a esta persona para que administre lo nuestro. Y ese es otro tema. Ya también. Es un mandato. Por eso se le llama mandatarios. Sí. ¿Ya? Es un mandato de la población a tal o cual persona para que administre lo de otros, lo de la gente. Y ese es un principio de democracia que se está quebrantando cuando hay fraude. Y no solamente en ese momento. Cuando ya se va a ejercer la administración de la cosa pública, que se llama, el que es elegido presidente, vicepresidente, senador, diputado, etc., debe rendir cuentas a la gente, ¿no? Ser transparente. Eso es otro tema. Pero en el tema del voto, para que realmente en las próximas elecciones tengamos la mayor posibilidad de que realmente no solamente se vote, sino que también se elija, tiene que haber, primero, una transparencia de la votación. Y segundo, que el ciudadano controle su voto, cuide su voto, fiscalice y vea que realmente se contabilice debidamente. Eso, para mí es eso. Después de ahí, la preferencia del ciudadano frente a un candidato debe ser libre. Eso es democracia. De acuerdo, Agustín, creo que coincidimos plenamente en todo esto, pero ¿por qué las preguntas y las consideraciones que hemos tenido ahora? Es por las cosas que estamos viviendo. La situación política, social, económica del país nos está llevando a situación realmente ir como un callejón sin salida. Y nos hace recuerdo periodos históricos que tuvimos en el país que se llegó a esa situación. Y más de uno ha pensado en las pititas otra vez. Alguien dijo que hoy día se inauguraba justamente algunas pitas aquí en Santa Cruz. Entonces, en el pensamiento del ciudadano está la interrogante, ¿qué hacemos? ¿Cuándo van a llegar los dólares? Los transportistas han arreglado con que el diésel va a estar allí. Va a venir petróleo de Rusia. Se va a transformar aquí. Y así, los gremialistas van a conseguir, quién sabe, que se amplíe la base de la forma como están tributando al Estado. Todo eso es posible. Pero, ¿qué más viene después de esto si no se cumple aquello? Yo tengo dudas. A ver, a eso voy. Mira, fíjate que las situaciones de crisis, y voy a hablar de crisis de hidrocarburos, ¿ya? En Bolivia. En Bolivia hay una crisis de hidrocarburos. Sí, eso es evidente. Es que se viene un proceso. Y el tema de la industria de hidrocarburos no se resuelve en 1, 2 o 3 años. Se resuelve pasando los 5 o 10 años. Sí. ¿Ya? O más. ¿Por qué? Porque el llevar adelante el descubrimiento de pozos, la perforación y además la comercialización y toda la estructura, bueno, tenemos la estructura ya, lleva tiempo. O sea, el negocio de los hidrocarburos no es rápido, lleva tiempo. Los contratos son de 30, 40 años o más para realmente hacer rentable todo este tipo de cosas. Entonces, se ha destruido una cadena productiva. Estoy hablando de la cadena productiva de hidrocarburos es larga y es compleja. Eso se ha destruido. O sea, fíjate que estamos al margen de la nueva realidad de integración de hidrocarburos en Sudamérica. Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Sin pasar por Bolivia. Sin pasar por Bolivia. Eso ya está. Están en camino, los ductos se están construyendo. Las carreteras, de la misma manera, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, sin pasar por Bolivia. Entonces, el problema es serio y eso no se resuelve con una reunión y de aquí 6 meses va a haber. ¿Saben qué? Eso no funciona de esa manera. Un país se construye o se destruye no en meses ni en un año. Son largos periodos y la misma manera. Yo no soy muy optimista con una recuperación pronta.
de la situación en Bolivia. Pero sí se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en las nuevas generaciones, que le debemos dejar un país realmente democrático, productivo, ¿ya? Y no rentista, ¿no? Y seguro. Y atractivo. O sea, que la gente desee venir a invertir a Bolivia. Por eso la preocupación, Agustín, por eso la preocupación. Uh-huh. Y muchos ciudadanos estarán pensando como yo, tiene que ser eso rápido. No podemos esperar muchos años, Agustín. Yo sé que no, pero la realidad... ¿Sabes qué pasa? Que nosotros hemos escuchado muchos años cantos de sirena. ¿Me entiendes? Sí, sí. Desde 1825 que venimos escuchando cantos de sirena. Y nosotros, fíjate que cuando Bolivia nace, tenía uno de los ejércitos más temibles de la región. Sí. ¿Ya? Brasil tenía miedo del ejército boliviano en ese tiempo. Sí. ¿Ya? Entonces, era temido. Y tuvimos, no voy a entrar en detalles, pero una explotación de estaño internacional increíble. Sí, tenemos al principal productor del mundo. ¿Ya? Y millonario él. Exactamente. Y ese millonario nació de la pobreza, no Sí. fue que Sí. era un gran potentado, no, era un minero a pico y pala, digamos. Cochabambino asentado en Oruro. Ya. Entonces, y hasta ahora seguimos escuchando cantos de sirena. ¿Por qué? Y lo que vemos es el resultado no solamente de ahora, eso es un proceso largo. Entonces, si realmente queremos una transformación, debemos empezar a ser obreros todito, agarrar el pico y la pala entre todos y generar un país diferente. Fíjate que hay países que son mucho más pequeños que nosotros, que tienen menos recursos que nosotros y son más ricos que nosotros. ¿Verdad? ¿Dónde está la diferencia? ¿En los recursos naturales? No. En los recursos humanos. Sí. Estamos en ello, Agustín, y creo que nuestros amables amigos que nos escuchan también van a convenir con nosotros de que sí, el problema es la gente. Y para eso justamente nosotros recurrimos a usted, amable oyente, usted que conoce a Cristo, que conoce las Escrituras. Necesitamos que la gente cambie, que sea distinta, que tenga el hacer las cosas de una manera ordenada y para alguien, para justamente convenir que todos nos necesitamos unos a otros cumpliendo un mandato divino. Y para eso justamente es que queremos que esto quede con ustedes. Un proverbio. El conocimiento, ¿cómo es? El principio de la sabiduría. Es el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. La inteligencia. La base de la sabiduría y de la inteligencia es Dios. Y a eso recurrimos ustedes, amables oyentes. En esta ocasión nuevamente hemos tenido la participación de nuestro amigo y hermano en la fe, Agustín Aguilera, y hemos convenido de que las informaciones que estamos recibiendo a diario efectivamente son a veces muy llamativas y a veces algunas muy escalofriantes por lo que puedan pasar. Roguemos a Dios de que las cosas puedan mejorar y para las próximas elecciones sepamos elegir lo que realmente necesitamos en honor a Él. Esta emisora es la pregonera de buenas nuevas y nosotros queremos decirles a ustedes que sí hay esperanza para el país. Así es. Y es más, si usted nos quiere escuchar mucho mejor, les invitamos a que puedan entrar a Spotify para que puedan ustedes recorrer lo que hemos estado haciendo nosotros en interpretar, analizar, convenir de acuerdo a las informaciones que tenemos para que usted esté adecuadamente informado y saber lo que hay detrás de las noticias. Les agradecemos su sintonía y esperemos vernos nuevamente en otra oportunidad. Que tengan buen provecho. Los esperamos en nuestro próximo programa.